Una terrible tragedia está sucediendo dentro de una de las denominaciones evangélicas más históricas en el planeta. Fue alguna vez una de las denominaciones más grandes de Norteamérica y entre las más grandes denominaciones mundiales, con millones de miembros y presencia en casi todas las naciones. Pero en la actualidad, después de una constante desobediencia bíblica y compromiso doctrinal, se está convirtiendo en una sombra de lo que fue antes. Hace días atrás, en una conferencia general llena de elementos extraños, la Iglesia Metodista hizo lo que podría ser una estocada final y cayó fondo por uno de sus últimos compromisos finales, dando la bienvenida a nombrar pastores que viven abiertamente como en tiempos de Lot. Y creo que ya entiendes a qué nos referimos con esto. Durante mucho tiempo los creyentes conservadores restantes, especialmente el gran número de delegados de África, han frenado la toma total de la denominación por parte de los liberales y aquellos que han adoptado y abrazado la nueva filosofía actual, esta filosofía de la nueva era. Sin embargo, en este tiempo, más de 7.600 congregaciones han abandonado a los Metodistas Unidos, principalmente debido a que la denominación no hizo cumplir sus reglas establecidas sobre el matrimonio y el clero. Y con esta nueva decisión, han tirado al suelo los 2000 años de enseñanza cristiana. Y es más, tiraron al suelo las mismas enseñanzas de John Wesley, quien fue fundador del metodismo, pero que si estuviera vivo hoy, lucharía con todas sus fuerzas en contra de esa denominación, porque han tergiversado y torcido todo lo que él defendía. Por esa razón, hace unas horas atrás, más de 1 millón de metodistas de África Occidental votaron a favor de abandonar la denominación. Un pastor de Liberia dijo sobre esto, por ejemplo: lo que hizo la Unión Metodista sobre aprobar lo inmoral es un grave alejamiento de la verdad. La iglesia ahora está comprando la cultura. La Biblia no ha cambiado, pero la iglesia metodista sí ha cambiado. Además, muchos están manifestando que los metodistas liberales de América del Norte están sentenciando y garantizando la extinción de esa denominación. Y con esta nueva filosofía, solo queda una colección física y espiritualmente estéril de congregaciones en su mayoría moribundas. El investigador Ryan Burr señaló recientemente que por primera vez en la historia, los protestantes tradicionales han caído por debajo del 10% de la población americana, por ejemplo, considerando que estas iglesias conservadoras y tradicionales alguna vez dominaron la vida nacional. Ellos eran visiblemente notorios los domingos en su nación. Eran un faro de luz en medio de lo mundano. Eran la conciencia real de la nación. Pero estas últimas cifras son completamente históricas, manifestó el investigador. Es el fin de una era en la que el cristianismo alguna vez estuvo en el centro de la vida nacional, no en la periferia. Pero en la actualidad, las nuevas denominaciones evangélicas de alguna manera han asumido compenetrarse a la cultura. Y ellos, según manifiestan muchos eruditos, están muriendo porque ganaron la cultura y adoptaron una forma de religiosidad impía que hizo que su mensaje fuera prácticamente indistinguible del de los moralistas seculares. La aprobación de las prácticas antibíblicas dentro de estas nuevas congregaciones y las malas ideas dentro de la iglesia es solo un fruto final de su teología. Hace más de un siglo, un teólogo advirtió que el liberalismo es una religión fundamentalmente diferente, basada en última instancia en un Cristo diferente. Él dijo: eso representa aquellos elementos de las enseñanzas de Jesucristo, aislados y mal interpretados, que coinciden con el programa moderno. Los tristes resultados de este proceso están a nuestro alrededor. El protestantismo tradicional está en sus últimos días, están declarando algunos especialistas, porque está siendo conquistada por el secularismo y la nueva cultura. Las denominaciones que decidieron predicar un evangelio culturalmente aceptable pronto encontraron feligreses que acudían directamente a esa cultura en busca de escuchar lo que les agrada y no lo que realmente deberían escuchar, que es la verdad. Sin embargo, otros estudios también muestran algo muy positivo. Esto para las iglesias y denominaciones que conservan lo que Jesús llamó la sana enseñanza y ser la luz en el mundo, negándose a convertir en lo que la cultura promueve. Por ejemplo, las iglesias bíblicas están creciendo principalmente en el África tradicional, donde las congregaciones bíblicas se han más que duplicado desde la década del 2000. Estas iglesias confiesan fielmente el nombre y las enseñanzas del verdadero y único Jesucristo, y debido a esto, se estima que continuarán con un legado piadoso en comparación con las denominaciones que están siendo atrapadas por la cultura. Es triste ver en la actualidad que tan repetidamente muchos dentro de la iglesia están haciendo concesiones con el mundo, que considero que ya no comprendemos lo que las mismas son, porque cuando surge algo en el mundo, la iglesia lo está siguiendo.
Si el mundo quiere un movimiento de perreo, si nos dan un poco de tiempo, nosotros también lo tendremos. Si el mundo decide tener un movimiento de una liberación X, si le dan un poco de tiempo a la iglesia, también vamos a tener uno. Hemos transigido con el mundo durante mucho tiempo y estamos tan sumergidos en su punto de vista materialista, en su economía, en su estilo de vida, que existe muy poca chance que ni siquiera podamos comprender lo que una vida sin concesiones realmente significa. Peleamos supuestamente por estar separados del mundo, pero no somos capaces de definir lo que esa separación significa, porque nuestro cerebro ha sido tan lavado por el sistema. Hemos aceptado los patrones de pensamiento del mundo. La iglesia está aceptando los sistemas de valores del mundo. La iglesia está aceptando las actitudes del mundo. Y en muchos casos, la iglesia está aceptando su moralidad. La iglesia está aceptando los patrones de pensamiento del mundo. Pero la Escritura dice que hagamos exactamente lo contrario. De principio a fin en la Biblia, el enfoque de Dios a su pueblo es que debemos vivir separados del mundo. Cuando Dios diseñó la nación de Israel, por ejemplo, también diseñó su manera diaria de vivir, el modo de vestirse, de comer y de conducirse en su diario vivir. Y esto lo hizo para protegerlos, para prevenirles de mezclarse con los paganos. Y ha hecho lo mismo para todo su pueblo. Pero ya no quieren entender esto. Cuando Martín Lutero se presentó delante de la dieta de Worms, le exigieron que se retractara o perdería su vida. Pero él no negó a Jesucristo. Latimer y Ridley estuvieron delante de la hoguera, donde fueron quemados hasta morir, y esto por su fe en Cristo. Sus ejecutores demandaron que negaran al Señor Jesucristo, pero ellos no lo hicieron, y fueron consumidos por las llamas. Muchos ejemplos así hay dentro de la iglesia de almas que no pudieron ser compradas. Pero por otro lado, a menudo escuchamos a personas que presumen de sus estándares morales, quienes ensalzan su carácter, y sin embargo, abandonan esas convicciones cuando por algún motivo u otro sienten que es mejor. Muchas personas dicen que creen la Biblia, por ejemplo, pero permanecen en una iglesia donde la misma no se enseña. Otras personas dicen que tienen convicciones acerca del pecado y del castigo, hasta que ese pecado es cometido por sus propios hijos o por su artista favorito. Ahí gritan a los cuatro vientos: no juzguen, como si Dios dijera que no es lícito hacer un justo juicio. Pero ellos tergiversan la palabra. Ellos dicen que deben hablar en contra de la deshonestidad y la corrupción, hasta que se refiere a su jefe, y dejan de hacer eso porque perderían su trabajo. Y estos ejemplos también lo vemos en la Biblia. Adán transigió la ley de Dios, siguió el pecado de su esposa y perdió el paraíso. Abraham transigió la verdad, mintió acerca de Sara y casi pierde a su esposa. Sara lo hizo con la palabra de Dios. Envió a su esposo con Agar, quien concibió a Ismael, y se perdió toda la paz en Medio Oriente. Esaú lo hizo por una comida con Jacobo, y perdió sus derechos de primogenitura. Saúl transigió la palabra divina, y se quedó con los animales y perdió la semilla real. Aarón lo hizo con sus convicciones acerca de la idolatría, y él y su pueblo perdieron el privilegio de la tierra prometida. Sansón lo hizo con su devoción como nazareno con Dalila, y perdió su fuerza, perdió sus ojos y su vida. Israel transigió las guías del Señor, vivió en pecado, y cuando luchaba con los filisteos, ellos perdieron el arca de Dios. Salomón comprometió sus convicciones, se casó con mujeres extranjeras y paganas, y perdió la unidad del reino. Acab transigió, se casó con Jezabel y perdió su trono. Judas transigió su supuesto amor por Jesucristo por 30 míseras monedas de plata y perdió su alma entera. Pero hay algunas personas que no hacen concesiones. Hay almas que no las puedes comprar. Moisés es un ejemplo delante del faraón. David varias veces en su vida. Pablo delante de Porcio Festo, delante de Félix y Agripa. Y Daniel delante de Nabucodonosor. La Biblia dice de él: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Por eso lo mejor que podemos hacer es no hacer concesiones con nada del mundo y permitir que Dios tome nuestras vidas y haga con ellas como a Él le plazca. Y en definitiva, será 1000 veces mejor que la vida de cualquier otra alma en este mundo.